Pulso económico que, como siempre, vamos a empezar mirando, aunque sea con el rabillo del ojo, qué ha hecho el IBEX 35, porque nos ha dado alguna alegría. 0,17% de avance. El índice general termina la sesión en 7.855,9, con algunas subidas bastante espectaculares. Por ejemplo, la de Solaria, que hoy recupera 6,09. Acciona sube también de forma importante, 4,37. Endesa hoy recupera 3,11. En el lado de los resultados negativos, pues está Meliá, que hoy pierde 9,13, en algunos momentos perdía incluso más. Robi, que se deja 5,88, y Repsol, esto es bastante llamativo, luego les contaremos por qué. Repsol se deja hoy 4,04 en la sesión. Bien, y a continuación les voy a anunciar algunos de los temas más relevantes de la tertulia económica que vamos a mantener aquí, como cada día, con los mejores expertos para que ustedes desde casa no se pierdan detalle de lo que es la economía. Bueno, y en esa tertulia hoy tenemos que hablar de las decisiones que está a punto de tomar Europa. Por un lado, parece que Ursula von der Leyen propone a los países europeos topes para los precios del gas y la electricidad, lo cual, pues ya se imaginarán que ha enfadado muchísimo a Vladimir Putin. En segundo lugar, tenemos que hablar aquí de limitar los ingresos a las renovables y a las nucleares, que es el propósito de la señora von der Leyen, así como autorizar a los gobiernos a que impongan restricciones de uso de estas energías cada vez más valiosas. Y en segundo lugar, me parece a mí muy relevante algo que nos ha confesado hoy el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. Dice que hay que cambiar el sistema de fijación de precios del gas porque está basado en un índice holandés que es bastante pirata y que además permite o se monta sobre la especulación en los precios del gas. En fin, la lectura de todo esto es, oiga, ¿en Europa había pensado alguien con seriedad cómo se fijan los precios de la electricidad o del gas? ¿O vivíamos en la ignorancia de estas cosas y pagábamos lo que nos pedían por ellas sin preguntarnos nada más? En fin, les presento ya a nuestros invitados esta tarde en Pulso Económico. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha ya. Me alegro. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Y bueno, por lo menos vamos a celebrar ese respiro que nos da el IBEX. Lo poco que dura. Muy coyuntural. Lo poco que dura, ya veremos mañana. Bien, pues empezamos por ahí. Ha habido cierto tirón de utilities, ha habido cierto tirón de renovables y el IBEX ha aprovechado de ello. Consecuencia de eso, pues ha cerrado en verde, que hacía días que no lo veíamos. Banda. Bueno, sí, un día de ligeras subidas no viene mal, pero seguimos marcando un tono bastante flojo, sobre todo por la falta de volumen, sobre todo por la tendencia que nos sigue marcando Estados Unidos, por la idea de qué va a ocurrir con las distintas actividades y cómo está la economía americana, y sobre todo otra vez por cómo está el dólar, ¿no? Y cómo esa fortaleza del dólar nos está afectando a muchísimos sectores que están vinculados, ¿no? Y mientras tanto, España sigue siendo uno de los índices que menos cae en el año, pero también muy marcado porque efectivamente seguimos siendo un índice donde lo que más pesa son los bancos, ¿no? Y ante esa situación, pues lógicamente seguiremos esa línea. Profesor Iranzo. Bueno, yo creo efectivamente que hay un ligero respiro, porque entre otras cosas hay varios activos, en este caso varias empresas que son bastante atractivas en cuanto ya al precio y por tanto están entrando, y luego inversores, y luego por otro lado porque hay que tener en cuenta que hay muy pocas inversiones alternativas en este momento ante una expectativa de subida de tipos de interés, como se está produciendo la renta fija, pues en este momento da muchísimo miedo. De tal manera que es verdad que tampoco ha subido espectacularmente porque se sigue esperando a ver qué hace el Banco Central Europeo, como veremos dentro de unos minutos el próximo jueves. Se está esperando a ver si estamos en recesión o no, porque de hecho los datos no del cuarto trimestre, sino ya del tercer trimestre que ha pasado son poco aleccionadores, poco esperanzadores. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que los resultados de las empresas no se prevén que sean muy positivos, tanto por el entorno económico como por la regulación y la fiscalidad que se va aplicando sobre las empresas, porque ahora parece ser que el enemigo a batir, según manifestó prácticamente ayer nuestro presidente del Gobierno, son las empresas. Bueno, vamos con Europa. Europa, esto de la sintonía entre las propuestas del Gobierno Sánchez y algunas de Ursula von der Leyen es bastante
bastante sorprendente. Hoy Europa llega a la conclusión de que van a decidir si le ponen tope al gas y a la electricidad en todo el marco europeo, si le limitan los ingresos a las renovables y a las nucleares y, por último, bueno, pues un impuesto solidario a las petroleras. Eso en el terreno fiscal. En el terreno del ordeno y mando, pues parece que Bruselas está dispuesta a decirle a los diferentes países miembros, oiga, ustedes recorten manu militari el consumo de las energías unas y otras. Y eso suena a un programa de los de la agenda, la chapa esa que lleva Pedro Sánchez cada vez que sale de casa. Sí, efectivamente, la Agenda 2030 es una agenda prácticamente intervencionista sobre la actividad de las empresas, es una agenda enormemente costosa y es una agenda que no resuelve los problemas ni de las empresas ni de los ciudadanos, y eso lo estamos viendo ahora. Lo que sucede es que no se quiere negar la mayor, no se quiere, cuando menos en situación excepcional como la actual, establecer una moratoria. Ya hablaríamos si la derogación o no, pero lo lógico hubiese sido eliminar, cuando menos transitoriamente, los derechos de emisión. Eso no se ha tocado. Y el resto, lo que se trata es de intervenir en la vida de las empresas, sobre todo en las empresas más eficientes, porque lo que hace es penalizar a aquellas que tienen activos productivos más eficientes, la nuclear y las renovables. En segundo lugar, lo que hace es imponer las limitaciones. Hay que ahorrar sí o sí, perdón, el 5% en los picos, que curiosamente en España uno de los picos fundamentales es durante la cena. Bueno, pues con velas tendremos que cenar ya las familias españolas. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que los hidrocarburos nuevamente van a ser los paganos de esta situación. Pero esta situación es tan abracadabrante que, aparte de fijar y topar el precio del gas y el precio de la electricidad, que ya hemos visto lo que ocurre en España, yo lo he visto personalmente cuando me ha llegado mi tarifa libre del sector eléctrico, que lo estoy pagando yo y otros muchos. Efectivamente, hay un recargo. Alguno lo tenía que pagar. Cuando algo cuesta, alguien lo paga. Y luego, por otro lado, lo que me parece ya mucho más kafkiano es topar el precio al gas procedente de Rusia. Eso no sé cómo se hace. Eso a ver si me lo explican. Banda. Bueno, claramente Europa no tiene control sobre la fiscalidad, porque eso no está cedido al control europeo. Tiene que dar recomendaciones. Realmente esas recomendaciones nuestro presidente las ha adelantado, porque ya ha empezado a hablar de ellas antes de que hablas en Europa. ¿Qué ocurre? Que efectivamente nosotros somos un país que vamos a intentar ese intervencionismo sobre las empresas. Pero vete a hablar a Francia, a Alemania, incluso Italia, cómo van a hacer ese tipo de jugadas cuando tienen una situación en la que las empresas están haciendo su trabajo, que es ser productivas y crear rentabilidad. De ahí que tú le vayas a meter un impuesto que al final es una especie de impuesto que le llamas solidario, pero realmente no es solidario, porque al final hay gente que no tiene efectividad y que no produce bien, y entonces con esas empresas son con las que tienes que tener solidaridad. Eso, desde luego, yo creo que es de nuevo un globo sonda que ya veremos cómo se aplica y cómo acaba, porque yo creo que todo esto acaba mal si no hacemos políticas de beneficiar a las compañías y darles posibilidades de obtener rentabilidad. Tomen nota, la Europa de las libertades está a punto de aprobar que los gobiernos que forman parte de esa Europa puedan restringir el consumo de los ciudadanos. Oiga, pero ¿esto qué es, no? Pues efectivamente es un plan quinquenal prácticamente. Sí, de tal manera que ese es uno de los problemas fundamentales de la pandemia y de la crisis actual, que la gran perdedora es la libertad y los grandes perdedores somos los ciudadanos, que cada vez se nos aplica más normas impositivas, no solo fiscales, sino respecto a cercenar nuestra libertad. Bueno, vamos con alguna de las empresas que hoy han sido sustantivas en bolsa. Repsol, que se ha dejado 4,04 en la sesión, pero que hoy anunciaba pues que se está transformando en multienergética y ha vendido el 25% de sus capacidades en exploración, esto que se llama upstream, y que se quedan todos muy contentos, por 4.800 millones de euros. Repsol impulsa su transformación en compañía multienergética, refuerza su liderazgo en la transición energética y adelanta el cumplimiento de objetivos clave del Plan Estratégico 2021-2025, al incorporar a su negocio de exploración y producción a EIG, inversor institucional estadounidense, especializado en los sectores de energía e infraestructuras a nivel global. Que estamos, en cierta medida, transformando la compañía
hacia una compañía multienergía. Porque es verdad que el upstream va a tener una inversión importante, es verdad que esto refuerza el negocio del upstream, pero está bien verdad que esta financiación añadida que supone este acuerdo para el conjunto de Repsol nos va a permitir poder financiar y acelerar otros proyectos de crecimiento importantes que tiene Repsol para los próximos años. En concreto, EIG adquirirá el 25% del negocio de upstream de Repsol por valor de 4.800 millones de dólares, según ha anunciado este miércoles la compañía. Y es que después de deducir la deuda neta asignada a la participación de EIG, el valor de la inversión de esta alcanzaría los 3.400 millones de dólares. ¿Manda esto de qué va? ¿De reducir deuda, de ofrecer más dividendos y de invertir en renovables? Bueno, yo creo que han mirado bien la compañía. Hay áreas como el upstream que ya más o menos está cubierta, entonces no tiene sentido porque no van a hacer más inversiones. Entonces van a recibir parte de esa inversión a través de la entrada de un socio dentro del capital y que probablemente siga creciendo, porque si ven que eso no tiene más posibilidades, pues seguirán vendiendo a otros fondos. Y el dinero que reciben de esa venta lo que van a hacer es abrir nuevas líneas de renovables, de áreas donde tienen posibilidades de crecimiento y reducir deuda, que al final esta deuda que tienen y que desde luego los que están emitiendo ahora o las posibilidades de emitir es a un coste mucho mayor del que tienen en su cartera, pues si reducen lo que tienen y no la emiten, pues tienen posibilidades de reestructurar su balance y encontrarse con una Repsol que va a ser bastante distinta de la que era hace 5 años, ¿no? Bueno, pues efectivamente, lo primero es diversificar el riesgo y las fuentes de energía, dadas las circunstancias como estamos viendo, porque al final son las empresas de hidrocarburos las que van a pagar fundamentalmente el pato de estos platos rotos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que probablemente se haga un spin-off, que traducido, para que ustedes lo entiendan, significa que esa filial se saque y probablemente cotice en bolsa, de tal manera que la venta pueda aumentar. No solo la que se ha producido directamente, ese 25%, sino que se estima que la compañía, claro, si eso es el 25%, vale algo más de 19.000 millones de dólares, de tal manera que se puede hacer un spin-off para sacarlo a bolsa y obtener también unos rendimientos que irían a diversificar precisamente las fuentes de actuación. Ya Repsol está en casi todas las energías, pero sobre todo, y en estos momentos es muy importante, reducir deuda en un escenario de subida de tipos de interés, claro. Y de reducción del consumo petrolero. Y reducción del consumo petrolero, obviamente, que están bajando los precios, evidentemente, por mucho que se empeñó la OPEP y Rusia antes de ayer. Bueno, vamos con una de las noticias más interesantes del día, por lo menos en mi criterio. El presidente de Naturgy, Paco Reynés, dice que hay que cambiar el sistema de fijación de precios europeos del gas porque estamos confiando, basándonos en un índice holandés que es, bueno, pues un poco full, como esas empresas que tienen los holandeses en las Antillas, que no cotizan y que todo el mundo las consiente, pero que algún día, espero que pronto, más pronto que tarde, se pongan bajo pues, el control de las autoridades europeas y dejen de ser pues un flanco de desvío de fondos. Dice Reynés algo muy relevante. Tenemos que sacar todo lo que sea especulativo de cómo se conforman los precios del gas. Eliminar la especulación y dar certidumbre y no huir de referencias de algún mercado ya existente, que el mercado de gas deje de ser noticia por lo malo, en este caso por los precios desbocados, y lo sea por lo bueno, que es que hay muchas industrias que gracias al gas son competitivas y encima además algunas de ellas que gracias al gas pueden realizar actividades que sin él hoy no hay tecnología sustitutiva. Bueno, no hay que ser presidente de Naturgy para concluir que en qué demonios invertía el tiempo libre Europa, que tiene un comisario de energía o una comisaria de energía desde tiempo inmemorial. Todos los sistemas de fijación de precios son defectuosos, tienen problemas. Por suerte, pues mira, en este caso el presidente de Naturgy los pone sobre la mesa y los podemos conocer mejor todos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los mercados de gas, al igual que en gran medida los de petróleo, pero sobre todo el gas, una parte fundamental de los contratos son a medio y largo plazo, por tanto está fijado ya en ese contrato el precio del gas. Y en este sentido España ha sido claramente penalizada por el conflicto con Argelia. Precisamente ha coincidido con la revisión de alguno de estos contratos.
Pero por otro lado, la idea es cuál es el precio de referencia, ese que va cambiando casi cada 10 segundos en los mercados spot y que lleva incluso que algunos petroleros, pero ahora estamos hablando de metaneros, cambien el rumbo sobre la marcha precisamente porque vayan a otro lugar, porque se les compra, se les vende, etcétera. Bueno, pues ese precio de referencia que se utiliza en los mercados internacionales del gas es el TTF holandés, que parece ser que solo recoge el 20% del total de las operaciones, pero es que además muchas son a futuro, no son spot. Por tanto, ¿eso qué significa? Que es un indicador bastante especulativo, de tal manera que realmente lo que está provocando es sobrereacciones, volatilidades excesivas. Cuando el precio tiende a subir, sube mucho más, cuando tiende a bajar, baja mucho más de lo que significaría un mercado auténticamente libre. Porque no olvidemos que al final los precios lo que deben de recoger son las escaseces relativas. Pero me decía usted, ¿qué pasa en Europa? Es que nunca ha habido un auténtico mercado libre. La OPEP hubiese sido claramente encarcelada en cualquier país occidental, precisamente por control del mercado. Y el señor Putin también por control del gas. Y control quiere decir o precios y o cantidades. Bueno, está bien. O sea, a mí me gusta mucho que las compañías protesten, pero es que este método se viene utilizando por los últimos, no sé si 50 o más. O sea, no sé el plazo que se ha utilizado. Es un plazo muy largo. A Naturgy le daba igual porque el gas que vendía era argelino. Claro, y estaba ya fijado el precio. Claro, pero ahora que ya no... Pues... Pero al final está claro que son contratos individuales que se fijan con un precio de referencia, se meten o sea, se incrementa o se reduce ese precio en función del origen y el destino. ¿Qué ocurre al final? Que cuando hemos tenido esta subida y esta vuelta a la realidad, que es, primero, la inflación, y la inflación viene por la subida de estos precios, o sea que al final es la pescadilla que se muerde la cola, que es una cosa o que es otra. Pues esas cosas influyen y ahora tenemos que revisar la forma de calcular los precios. Pues bueno, está bien, pero a lo mejor teníamos que haberlo hecho antes de que entrásemos en la crisis y nos metiésemos en estos problemas, claro, porque nadie cuando suben los precios o cuando tenemos una inflación a cero que hemos tenido en los últimos 15 años se preocupaba de los precios del gas. Anda que no hay técnicos en la Comisión de Energía de la Unión Europea como para que eso no suceda. Sí, ¿no? Pero sí, es que, como muy bien ha dicho don Antonio, solo nos acordamos Santa Bárbara cuando truena. Y eso es lo que ha ocurrido. Europa estaba enormemente preocupada porque además hay que recordar que Europa se construye a través de la energía. La primera comunidad europea es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Y luego, cuando ya se crea la Comunidad Económica Europea, también se crea el Euratom para desarrollar la energía nuclear, que en realidad es la Comunidad Europea de la Energía Atómica. De tal manera que siempre le da una gran importancia. Y especialmente desde el año 73 al año 80 y algo. Pero cuando se empezaron a aquietar los precios de la energía y cuando además nos metimos en estos asuntos de exceso de protección medioambiental, pues evidentemente nos hemos olvidado de la racionalidad, en este caso técnico-energética. Y seguimos en mantillas. Bueno, absolutamente. Banda, me tiene usted que contar qué pasa con el grupo hotelero Meliá, porque hoy alcanzaba un desplome de hasta el 10%, al final ha terminado algo mejor, 9,13 de caída. Bueno, yo creo que al final lo que pesa en Meliá es el efecto del fin del periodo vacacional. Pesa también mucho que resulta que nos han conseguido las mismas cumplir con las mismas ocupaciones que se preveía o que estábamos previo a la pandemia, y todo eso lo está reflejando un sector que parecía que iba a volver por su camino y que le está costando. Pero aún así todavía tiene recorrido, yo creo, y que al final con reestructuración e información al mercado puedes conseguir que esto se produzca sea cosa de un día, ¿no? Hombre, evidentemente va a ser un sector importante, afortunadamente el sector turístico. No se han cumplido las expectativas, han subido mucho los precios, pero también han subido espectacularmente los costes. Por tanto, no está muy claro también cómo han quedado los márgenes, sobre todo de este tipo de operadores. Por tanto, probablemente también se está anticipando que los resultados van a ser, en el caso de Meliá, peores de los previstos inicialmente. Sí, que el año que viene va a ser un año de transición sin grandes alaracas. Muy bien, pues llegó el momento en el que tenemos que hablar del Banco Central Europeo. La autoridad monetaria tiene previsto tomar decisiones mañana. Ya saben que algunos cada vez más creen que va a subir 75 puntos básicos, que esa es la mayor subida de los últimos 20 años, y algunos se quedan en que, bueno, a lo mejor pues no es tanta la subida, pero cada vez son menos y con menos energía los que dicen que no será tanta la subida.
Hombre, evidentemente la inflación está desbocada, es el 9,1% en la zona euro a agosto, con expectativas de seguir creciendo por todo lo que llevamos hablando desde hace muchos días y hoy prácticamente durante todo el programa, que es el asunto energético, que va a empeorar sensiblemente durante el invierno y por tanto tiene que tomar medidas y además va muy retrasado. Por tanto, lo normal es que subiera 0,75, pero hay que tener en cuenta que su responsable no es un técnico independiente, una técnica independiente, sino que es una política. Pero lo lógico es que, y lo que ha descontado el mercado, es que suba 0,75 porque, entre otras cosas, el euro se está descolocando clarísimamente del euro. Está muy débil. ¿Y eso qué significa? Más tensiones inflacionistas. Banda. Sí, yo creo que el elemento clave aquí es el euro, ¿no? O sea, que no puede aguantar la Unión Europea tener un euro en estos niveles. Entonces eso, la única forma de contrarrestarlo, y eso es teoría pura, es subir los tipos, ¿no? Entonces esa señal del mercado, que ya lo han hecho los Estados Unidos también, ¿no? Porque han tenido 2 subidas de 75 puntos básicos, sería ponernos nosotros en un nivel que es próximo a Estados Unidos, que decíamos que no nos iba a pasar hasta marzo del año que viene, pero que sin embargo lo vamos a ver acelerar y probablemente tengamos subidas de este nivel, si no mayores, en las próximas reuniones del Banco Central Europeo, que nos quedan unas cuantas, ¿no? Sobre todo porque el gran enemigo económico de Alemania es la inflación, por precisamente su historia. Y en este sentido parece ser que los halcones están triunfando por ahora. Bien, algunos dirán que unos datos de la incertidumbre económica que tengan por fecha 30 de junio no valen nada, pero en cualquier caso hay que darlos. Y es que pues el crecimiento del Producto Interior Bruto de la eurozona mejora los pronósticos conocidos. Ha aumentado un 0,8% en el segundo trimestre del año, lo que supone apenas 2 décimas, pero 2 valiosas décimas de aumento respecto al cálculo previo. ¿Esto cómo lo valoran? Hombre, yo creo que positivamente es un 25%, ¿eh? O sea, es un 25% más de crecimiento. Eso es, está poquito que efectivamente, que es un 25%. De tal manera que el consumo y la inversión parece que se ha comportado mejor. Y luego hay que tener en cuenta, claro, que un euro débil, que significa que se encarecen las importaciones, pero se favorecen las exportaciones. Por tanto, menos importaciones, aunque han incrementado las energéticas, y más exportaciones significa más crecimiento, que es lo que básicamente ha aportado esas 2 décimas. Banda. Sí, yo creo que el dato es bueno. De todas formas, ya veremos, porque todos estamos hablando de posible recesión y ya veremos qué pasa en los próximos trimestres, ¿no? O sea, cuándo es posible que entremos en crecimiento negativo, aunque nadie apuesta por eso. Si vemos que la economía sigue como está y además tenemos un no ajuste de la situación y los problemas con la invasión de Ucrania, probablemente veamos una recogida muy importante de los crecimientos económicos en este trimestre en el que estamos y en el próximo, y nos podría llevar a que ese punto del 0,8 lo veamos como un dato buenísimo. Bueno, el Gobierno de España se debate entre unos partidarios de negociar topes de precios para los alimentos, para que la gente se beneficie de una cesta de la compra más controlada, y otros, los de Podemos, que quieren que eso se imponga manu militari. Hoy estaba muy contenta Yolanda Díaz porque ha encontrado el precedente de Sarkozy, que después de negociarlo lo hizo. ¿Qué opinan ustedes de ese impuesto en el súper o de ese tope de precios en el súper? Hace muchos años, en un programa, pero en este caso de radio, con el llorado Juan Pablo Colmenarejo, puso una cuña todavía de Chávez en Venezuela, que dijo: González tome el mando para luchar contra la inflación, que consistía en cerrar todos aquellos comercios que subían los precios. En ese momento, utilizando los elementos más básicos de la teoría económica, yo dije: va a haber escaseces de todo. Desgraciadamente no me equivoqué. ¿Aquí qué significa? Que si tú topas los precios de los bienes y servicios, en este caso los bienes más de alimentación, tú estás generando gravísimos problemas, porque ya el precio no te informa de las escaseces relativas. Por tanto, puede haber escaseces, puede haber mercado negro y puede haber un deterioro de la calidad para el mismo precio. Banda, ¿le gusta a usted esto de los topes? Es que yo creo que no lo van a hacer, o sea, es imposible que lo puedan hacer y no puede ser eso que lo regules a través de, no sé, un real decreto, no, es imposible, porque además tienes fronteras abiertas, tienes posibilidades de entradas de productos que no puedes regular, es imposible que puedan hacer eso. Bueno, hay una gran cadena alimentaria de capital francés, por cierto, que ya anuncia que de acuerdo que va a presentar 20 o no sé cuántos productos con el precio topado. Bien, hasta pero aquí eso es una política comercial que allí ya vende a €1 muchas cosas, es la misma cadena. Hasta aquí el Pulso Económico de hoy. Muchísimas gracias a ambos por vuestra presencia y vuestras opiniones. Y a ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que tiene que ver con la política. Gracias.